Muy buenas tardes. El Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos les da la más cordial bienvenida a nuestro 32º Encuentro Nacional de Investigación Educativa, Nuevos Paradigmas en la Educación Digital. Nos acompaña la maestra María Cecilia Izarrarás Gutiérrez, directora general del IMCED, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Es un gusto enorme estar en esta conferencia que nos brinda la doctora María Antonia Casanova Rodríguez. En este cierre de conferencias magistrales en el 32º Encuentro Nacional de Investigación Educativa, Nuevos Paradigmas en la Educación Digital. Para la comunidad imcediana es particularmente importante, trascendente esta charla, y recordaba hace un momento que en marzo de este año tuvimos que cancelar nuestro coloquio de inclusión educativa y educación especial debido precisamente a que en nuestro país iniciaban las medidas de restricción para cuidados en términos de la pandemia, cuando en Europa con la doctora Casanova ya tenían un tiempo ya viviendo este terrible momento. Y el día de hoy viene ella y nos habla del tema más pertinente que puede darse para una institución educativa como la nuestra, con este compromiso que tenemos con la educación, que es diseño curricular y evaluación en tiempos de pandemia. Seguramente, doctora, retomaremos mucho de lo que usted nos brinde para poder reconocer y construir este nuevo momento para la educación. Bienvenidos todos, será un gusto escucharla. Muchas gracias. Les comento la mecánica de participación. Se pide mantener desactivados sus micrófonos, así como en caso de presentar algún problema con su internet, desactivar su cámara para mejor conectividad. Al finalizar la conferencia, habilitaremos un espacio para preguntas o comentarios por medio del chat. Tengo el gusto de presentar a la doctora María Antonia Casanova Rodríguez, colaboradora y evaluadora de la Red Europea de Escuelas Inclusivas en la Universidad Camilo José de España. Y como moderadora, a la doctora Karen Aida Ortiz Cortés, subdirectora académica de nuestro instituto, con la conferencia Diseño Curricular y Evaluación durante la Pandemia. Sean todos bienvenidos. Adelante, doctora Karen. Gracias, maestra Rosy. Gracias a la maestra Cecilia Izarrarás por acompañarnos. Agradezco a la doctora María Antonia Casanova su generosidad de estar aquí hoy con nosotros compartiendo. Quiero hablar algo de lo que es la trayectoria, la experiencia, la carrera profesional de la doctora, para que ustedes la conozcan, que además ya en todo México es plenamente reconocida por el acompañamiento que ha hecho durante tanto tiempo a todo el trabajo en educación especial y ahora con inclusión educativa. Ella tiene una formación en filosofía y letras, en pedagogía, además de que tiene la experiencia como docente, tanto en bachillerato como en educación básica y en educación superior en la Universidad Camilo José Cela, desde su fundación incluso. Entonces, esto le permite a ella tener una mirada amplia y manejar los temas prioritarios para ella, como es la evaluación, el diseño curricular y la educación inclusiva. Ella tiene una vasta producción, solo comentaré algunos de ellos para que puedan incluso buscarlos o consultarlos con la edición de Muralla. Y en este caso voy a mencionar la evaluación y la calidad de los centros educativos, la educación que exigimos, el diseño curricular y la innovación educativa, y ahora el libro de Educación Inclusiva, un modelo de futuro. Es decir, su producción, la producción de la doctora María Antonia Casanova, busca o está cercana a nosotros precisamente porque tenemos la necesidad de evaluar para tomar decisiones. Nosotros también tenemos la necesidad de concebir a la innovación como ese cambio de mejora, como esa posibilidad de mejorar nuestros servicios educativos. Y además es pertinente para nosotros ahora en el instituto porque precisamente en el instituto estamos impulsando, estamos haciendo el trabajo para caminar hacia esta sociedad democrática, hacia esta sociedad inclusiva, que tenga menos barreras y que tenga más oportunidades para todas y para todos. Muchísimas gracias, doctora María Antonia Casanova, por acompañarnos.
es totalmente pertinente para nosotros tenerla hoy aquí y que sea de placer, que sea de gusto acompañarnos a través de estos medios digitales y que podamos desequilibrar y construir nuevos referentes a partir de la exposición que hoy usted nos comparte. Muchísimas gracias, doctora, y pues le cedo la palabra para que nos pueda compartir. Muy bien, muy buenos días a todas y a todos, y en primer lugar quiero agradecer al Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación esta invitación que me hizo ya en marzo, como decían anteriormente, y que ha habido que trasladarlo y que ha habido que realizarlo ahora por medios digitales, porque estamos todos a nivel mundial aislados, estamos todos confinados, estamos sin escuelas prácticamente. Entonces hay que utilizar las posibilidades que nos da la tecnología para continuar avanzando y para que la formación de nuestras jóvenes generaciones no decaiga ni se paralice. El tema que me propusieron, diseño curricular y evaluación en tiempos de pandemia, vamos a ver si esto pasa. Vamos a ver. Problema para pasar el vídeo, porque me aparece aquí, a ver si pueden ustedes. Doctora, si gustas maximizar tu pantalla para que pueda disminuirse. Es que me aparece aquí, ha aparecido aquí un lapicito, no sé qué, de anotaciones, que no me permite. Vamos a ver, ya está. Ya está. Así, ahora ya estamos. Creo que ya está funcionando esto bien. Vale, gracias, perdonen, que había aquí una interferencia. Bien, les decía que realmente el diseño curricular y evaluación, bueno, no sé si está muy bien el diferenciarlo, porque la evaluación es uno de los elementos del diseño curricular. Lo que ocurre es que es cierto que tiene tanta importancia la evaluación dentro del diseño, que nos condiciona toda nuestra forma de trabajo. A pesar de los cambios que ha habido en la pedagogía, en la psicología, neurociencias, es decir, a pesar de todos los avances que se han dado en psicología del aprendizaje, en psicología de la educación, en todo, ¿qué trabajo le cuesta a la escuela cambiar el modo de evaluar a sus alumnos y cambiar el concepto de evaluación para pasar de una simple comprobación de resultados o una simple, iba a decir, casi un instrumento de selección? ¿Qué trabajo nos cuesta el concebir la evaluación de manera que sea una herramienta importantísima para mejorar el aprendizaje de nuestro alumnado y para mejorar también nuestra forma de enseñar? Este es el cambio que hay que proponer dentro de este diseño curricular, que afecta a todo el diseño. Es decir, si cambiamos la evaluación, tenemos que cambiar todo, porque todos los elementos del diseño curricular deben ser coherentes entre sí. Lo vamos a ver en un momento. Pero quería empezar simplemente y de forma rápida, porque creo que esto lo estamos compartiendo todos, desgraciadamente, revisando rápidamente la situación que hemos vivido. Creo que ustedes siguen viviendo, porque siguen con las escuelas cerradas. Les comentaban hace un momento aquí a las colegas que en España este ciclo escolar hemos empezado ya con las escuelas abiertas y que parece que no está habiendo muchos problemas, pero en el ciclo anterior estuvimos, pues como siguen ustedes ahora, con las escuelas cerradas. Entonces, de un día para otro, como decía la directora del INCEP, de un día para otro nos encontramos sin escuelas, nos encontramos con los niños, con las familias en casa sin trabajar, los niños en su casa y el profesorado igual. Entonces, con las escuelas cerradas hubo una urgencia inmediata de volver a enfocar el modo de enseñar por parte del profesorado, aprendiendo y cambiando sobre todo la cuestión metodológica, porque hubo que utilizar las tecnologías de estas que estamos utilizando, de la información y la comunicación, como medio más directo y más útil para continuar en contacto con nuestros alumnos y nuestras alumnas. Las familias tuvieron que asumir parte de las funciones docentes, es decir, el profesorado tuvo que orientar a las familias para saber cómo seguir trabajando con sus hijos. Las TIC realmente resultaron absolutamente imprescindibles para continuar. Bueno, no es igual que una presencia cuando estamos cara a cara,
pero sí ha sido muy útil el que el profesorado, maestros y maestras, pudieran seguir hablando y compartiendo con los alumnos. Al convivir todo el día prácticamente sin salir de casa en una misma familia, cosa que no ocurría habitualmente, las diferencias se han puesto de manifiesto entre ellos y ha habido que aprender, como hay que aprender a convivir, conviviendo en la diversidad, cosa que no se hacía tan patente porque estamos mucho tiempo habitualmente fuera de casa. Y también se ha puesto de manifiesto que los que han salido más perjudicados han sido los niños que están en familias socioeconómicamente más desfavorecidas, porque al no contar con medios digitales para la comunicación escolar, pues realmente se ha hecho más difícil esta personalización y esta educación. También hemos aprendido cosas. Hay que decir que la verdad es que no solo hay que fijarse en lo negativo, sino que en estas situaciones de crisis creo que hay que aprovecharlas para salir adelante y para salir reforzados. Es decir, la resiliencia se nos tiene que incrementar. ¿Por qué? Vamos a ver, hemos aprendido a personalizar más la educación, porque el profesorado, maestros y maestras, han enviado tareas concretas a cada alumno y fíjense que paradójicamente yo creo que se ha hecho más evaluación continua. Ahora que no teníamos a los alumnos delante, es decir, ahora que no tenemos a los alumnos en el aula y que no los podemos observar, que es lo ideal para hacer una evaluación continua, hemos hecho más evaluación continua que cuando los teníamos. Con lo cual, bueno, algo hemos aprendido, ¿eh? Es decir, los maestros mandaban el trabajo a los alumnos regresaban el trabajo ya hecho o lo exponían incluso por medio de la pantalla digitalmente y eso se valoraba y se les daba información a los alumnos, es decir, se retroalimentaba este trabajo para que siguieran avanzando. Eso, competencias de los niños y las niñas que en el aula no podían hacerlo, es decir, toda la parte de comunicación oral, de creatividad, de manejo de las TIC, hay veces que en el aula no les dejamos manejarla. Y se han redescubierto aprendizajes y áreas curriculares, campos de formación, que en los centros realmente hay veces que parece que son de segunda categoría y que han resultado imprescindibles para la vida. ¿Qué hubiéramos hecho durante todos esos meses encerrados en casa, sin música, sin toda la educación artística, sin dibujo, sin pintura, sin cine, sin teatro, sin televisión, sin lecturas, sin educación física, es decir, sin ejercicio? Es decir, todo esto que parece que el sistema educativo, bueno, tiene como de segunda categoría, parece que solo es importante el español, las matemáticas, las ciencias, bueno, pues es que sin matemáticas se ha podido vivir, pero sin música, sin plástica, sin hacer ejercicio dentro de casa todo el día, muy difícil mantener una vida agradable. También hemos visto o hemos comprobado algo que muchos llevamos diciendo muchísimo tiempo, y es que en los programas de educación básica tenemos una sobrecarga de conocimientos y que realmente muchos de ellos podrían no trabajarse porque no resultan imprescindibles. Y a cambio de no trabajar todos esos conocimientos, si cambiamos el diseño y queremos que la educación no sea solo memorización y soltar esos, bueno, si fueran conocimientos, ojalá fueran conocimientos, pero es que simplemente es memorización para soltarlos en un examen y luego que se nos olviden. Entonces, eso ha sido una constatación. La constatación más importante es que se puede prescindir de muchos de ellos y por eso el alumnado no pierde formación. En síntesis, creo que nos ha ayudado esta situación a descubrir lo importante de la educación y lo que puede resultar más secundario. No obstante, también la sociedad ha descubierto lo importante que es la escuela, tanto a nivel individual como a nivel social. A nivel social porque si los niños están en casa, ¿cómo organizamos la vida laboral de las familias? O sea, realmente es un problema que los niños no estén en la escuela. Hemos aprendido que muchas de las competencias de aprendizajes en general importantísimos no se adquieren estudiando una lección de un libro o escuchando al docente, sino que hay que convivir día a día con los compañeros y con otros adultos. Es decir, cooperación, trabajo en equipo, convivencia en la diversidad, solidaridad, resiliencia, apoyo mutuo, respeto a la diferencia, socialización, desarrollo afectivo, emoción, autoestima. Eso solo se aprende
con la educación presencial. Si no la tenemos, como ocurre en estos momentos, pues ya sabemos que estos aspectos de la educación no se van a conseguir plenamente. Esperemos que se pase esta situación cuanto antes para poder seguir avanzando, porque yo diría que a través de las pantallas podemos instruir, pero podemos menos educar. Entonces hay que tender a seguir con la educación, a ser posible con esa educación inclusiva como modelo admitido generalmente que se logra en comunidad, porque separando realmente no se incluye. La sociedad educativa tiene que colaborar en todo para educar a la infancia. Han desarrollado con rapidez formas de apoyo y de formación de profesorado, iniciativas para organizar escuelas de familias, porque la familia tenía que apoyar a sus alumnos, y también es verdad que se ha hecho presente la solidaridad como, como una forma espontánea de apoyarnos unos a otros. La educación inclusiva, les decía, que es, yo diría que es la única válida para la sociedad democrática que tenemos, porque acepta, respeta y valora las diferencias, porque fomenta la participación de todos los ciudadanos, exige que haya igualdad de oportunidades, y eso promueve que estemos abiertos a la innovación permanentemente. Por eso la educación, ¿qué tarea tiene? Fundamentalmente favorecer la convivencia y la diversidad, atender muy personalmente al alumnado, formar ciudadanos demócratas, y una cosa muy importante en estos tiempos, y es que la educación debe mantenerse a lo largo de la vida. Es decir, no nos basta con la educación que dure 10 años, la obligatoria, 12, me da lo mismo. Doctora María Antonia. Damos unos minutitos, creo que por ahí tuvo un problema con su internet. Doctora, ¿y si nos escucha? ¿Sería posible más bien pudiera desactivar la cámara y ya nada más activar el micrófono? A ver si mejora un poquito la conexión. No podemos olvidarnos de que este modelo de evaluación o este modelo de concebir la normalidad no puede ser, es decir, no se puede mantener. Ahí tienen ustedes una serie de viñetas. Luis es demasiado vivaracho, Ana es desordenada, Pedro es abúlico, José es un hipodotado, Carlos es un caracterial, Luisa es demasiado tímida, Mercedes es una maleducada. Ustedes vean los dibujos, que es lo importante, para llegar al final que dice solo Juan es normal, firmado la maestra. Es decir, es absurdo que pensemos que solo son normales las personas que son igual que nosotros, que piensan lo mismo que nosotros y que aprenden lo que nosotros decimos y nada más que lo que nosotros decimos. Realmente sería, en una sociedad democrática y en una sociedad que valora las diferencias, sería completamente absurdo que nosotros pretendiéramos una evaluación con estas características. Es decir, que dijéramos adelante, que salgan adelante y que se incorporen bien a la sociedad con todas las garantías, los que piensan como nosotros, y los que no piensan como nosotros los dejamos arrinconados. Tenemos, por lo tanto, que para un diseño curricular actual tenemos dos opciones, como siempre las hemos tenido a lo largo de la historia. Se han presentado currículos cerrados y currículos abiertos. El currículum cerrado, muy tradicional, muy académico, es el que nos viene desde la administración con todos los elementos cerrados, los elementos absolutamente determinados. El alumno es un receptor pasivo de los conocimientos y el profesor es un transmisor. ¿Qué hace la evaluación? Controlar los conocimientos recordados y habilidades que sean observables. Y considera los resultados mucho más importante que los procesos. Realmente este currículum cerrado se fija muy poco en los procesos, Realmente a lo que va es el resultado. Pero además yo les diría que es un resultado absolutamente artificial.
porque lo que controla es lo que se recuerda en un momento determinado, pero recordarlo en un momento determinado no quiere decir que se haya aprendido. Es decir, cualquier aprendizaje lo que supone es de conducta, es decir, el aprendizaje real es cuando nosotros incorporamos esas nuevas adquisiciones a nuestras estructuras mentales y eso supone un cambio en nuestra conducta, en nuestro comportamiento para seguir adelante. En cambio, el currículum abierto es el que pretende adaptar ese currículum a las diferencias de cada alumno. El aprendizaje lo entiende como desarrollo de estructuras cognitivas que cada vez se va complejizando más. Es un proceso que se basa en repertorios y experiencias para cada fase madurativa, por lo cual yo tengo que ir valorando, evaluando permanentemente la programación que hago, porque en realidad cuando hacemos una programación, cuando hacemos un diseño curricular, estamos planteando una hipótesis de trabajo que debemos comprobar día a día y debemos ir ajustando día a día en función de las experiencias que vamos teniendo en el aula. Si algo no funciona, podemos cambiarlo. Es decir, el pensar en una programación, en un diseño curricular para todo un año, para todo un ciclo escolar, no quiere decir que no se pueda cambiar. Quiere decir que si algo no funciona, si yo voy haciendo evaluación continua de esa programación, yo lo puedo cambiar. Al alumno se le concibe como autor y como protagonista de su aprendizaje. Es el niño el que aprende. No podemos aprender nosotros por él. Nosotros podemos estimularle, apoyarle y orientarle para que aprenda, pero no lo vamos a hacer en su lugar. Y el profesor sí es autor porque puede adaptar, es aplicador y es evaluador de ese currículum que estamos aplicando. Para eso la escuela necesita autonomía, porque si no dispone de una cierta autonomía, sobre todo yo les diría que autonomía pedagógica, pues es que no puede adaptar nada. Es decir, se tiene que ajustar a lo que dice un plan y un programa desde la administración absolutamente cerrado. Es decir, la administración tiene que dar posibilidad a las escuelas de que adapten, de que adecúen a los contextos territoriales y a las características del alumnado del grupo que vamos a atender cada año académico. Les diría que sobre todo la pedagógica tenemos que tener capacidad de organización para poder hacer agrupamientos flexibles a nivel de aula o a nivel de centro entero, a nivel de escuela, y autonomía curricular para poder modificar algunos de los elementos que no sean fundamentales, que no sean básicos, que no se consideren imprescindibles del currículum. Yo les muestro aquí simplemente unas imágenes de lo que supone la autonomía organizativa y del papel, fíjense, que desempeña la organización, es decir, la influencia que tiene la organización, la arquitectura y hasta el equipamiento de las aulas, el mobiliario, para una forma u otra de enseñanza. Si ustedes ven esta aula antigua, como ven, yo les aclaro, es el aula que se conserva de Antonio Machado en la Universidad de Baeza. Es decir, es una aula histórica, pero que no es tan extraña al mundo actual y al momento actual. Si cambiamos los muebles, todavía hay muchísimos colegios que mantienen esta estructura, aunque esto sea de hace 100 años. Reconozcamos que esta estructura se mantiene. Aquí todo el mundo sabe en qué consiste la clase y la enseñanza y el modelo de enseñanza. El profesor delante, en las pizarras ahí con lo que hay que aprender, y los alumnos escuchando al profesor callados y aprendiendo lo que sea de forma aislada. Aquí todos sabemos el modelo de enseñanza del que estamos hablando. Cosa muy distinta si vemos este colegio moderno, actual, con otra arquitectura. Aquí ya no están tan delimitados los papeles. Es decir, claro que el profesor ya puede desempeñar diferentes funciones. Los niños están trabajando en diferentes cuestiones, por ahí hay una estantería con libros, los críos van y vienen, es decir, se organizan ellos de forma más autónoma, es decir, tienen más posibilidades de aprender a aprender, de funcionar de manera autónoma. Yo les muestro aquí una aula secundaria actual de un colegio de Madrid, vacía y llena. Es una aula de secundaria donde han visto que han tirado muchas paredes, ven que las columnas es donde estaban antes las aulas partidas, y en vez de estar primero y segundo de secundaria obligatoria por separados y en grupos cerrados al estilo del aula de Antonio Machado,
pues han tirado y han organizado primero y segundo de secundaria juntos, no con un profesor, sino con varios profesores trabajando conjuntamente con ellos. Están trabajando en equipo y están trabajando en diferentes cuestiones. Se ve ahí al fondo una serie de computadoras, es decir, hay diferentes rincones en las aulas, uno con computadoras para trabajar en informática, hay biblioteca, hay revistas, es decir, y cada alumno trabaja de forma mucho más autónoma, están trabajando por proyectos, aprendizajes basado en problemas, bueno, utilizando todas las estrategias que estamos usando ahora. Es un modelo que va muy bien, es abierto, personaliza la educación, respeta los ritmos de aprendizaje y le da mucha autonomía al alumno, lo cual va a influir en que el alumno aprenda a aprender. Yo les diría que dos competencias fundamentales para la vida actual son la de aprender a aprender y la de la autonomía personal. Si nuestros alumnos salen de la educación obligatoria sin haber adquirido esas competencias, van a depender tanto de la información, es decir, del exceso de información que tenemos en muchos casos, de la infoxicación y de la manipulación que se utiliza ahora mismo a través de todos los medios de comunicación. Es decir, van a depender totalmente de esos medios sin tener un pensamiento crítico, un pensamiento creativo y propio para saber discernir qué se puede admitir y qué no se puede admitir. Esto, ven ustedes, un modelo de aula de enlace. Aquí llamamos aula de enlace cuando nos vienen alumnos de otros países que no saben español. Entonces pasan un tiempo del horario escolar fundamentalmente aprendiendo español para poderse incorporar a tiempo completo a su grupo de alumnos, ¿no? Son, ven ustedes, que son diferentes modelos de estructura del aula que condicionan enormemente el desarrollo curricular. Lo condicionan enormemente. Si yo tuviera que decirles que cómo vamos a hacer el diseño curricular, les diría que siempre respetando estos tres principios del diseño universal para el aprendizaje, que son útiles y positivos para todo el alumnado. Es decir, yo creo que un maestro, aunque no le pusiera nombre y no supiera nada de diseño universal de aprendizaje, un buen maestro siempre los ha aplicado en el aula. Es decir, cuando se hace una propuesta de trabajo, no hay que utilizar solo el hablar o solo el dibujar o solo el escribir. Hay que utilizar múltiples medios de representación porque los alumnos tienen diferentes estilos de aprendizaje y cada uno lo va a captar en función de sus características. Hay que dejar que los niños se expresen de acuerdo con sus formas de expresión más espontáneas. Yo creo que simplemente si utilizáramos este segundo principio en nuestras aulas, cambiaría ahora mismo la educación radicalmente. En muchos casos le estamos pidiendo a nuestro alumnado que repita casi literalmente o lo que estoy diciendo yo como maestra o lo que dice el libro. Entonces el niño ya no se preocupa de aprender, se preocupa de repetir lo que dice porque sabe que es lo que le estamos pidiendo para que apruebe. El niño se preocupa más de aprender a aprobar que de aprender a aprender. Y eso es gravísimo. Hay que dejar, es decir, hay que garantizar que el niño ha comprendido lo que le hemos dicho y lo que está aprendiendo, dejándole que se exprese con sus palabras o con su forma más espontánea. Es decir, hay niños que a través del dibujo, que a través de una canción, ellos lo expresen sobre todo con su manera más adecuada de hacerlo y más espontánea. Y por hay que motivar y hay que comprometer al alumnado con su aprendizaje porque ya decíamos antes que los alumnos, yo no voy a aprender por los alumnos, son ellos los que tienen que comprometerse. Entonces hay que motivar, hay que cultivar esa educación emocional y el desarrollo afectivo porque saben ustedes que el clima del aula, es decir, la buena cohesión de un grupo, correlaciona directamente con el éxito escolar. Es decir, una buena educación emocional y un buen desarrollo afectivo del grupo de alumnos correlaciona con el éxito escolar. Mucho de alumnos por aula, que hay veces que ponemos mucho énfasis en el número de alumnos para tener éxito, y hombre, salvo que sea un número no muy excesivo, pues realmente lo que incide en un éxito y en unos buenos resultados de Doctora María Antonia. Sí, sí.
De Sí. repente como que se va el audio, a lo mejor sería bueno poder desactivar tantito su cámara, a ver si mejora un poquito. Lo que pasa es que a veces se corta, pero lo hemos escuchado ahorita todo el transcurso bien. Sí. A ver, ¿ahora me escuchan bien? Sí, correcto. Ahora me están escuchando. Bueno, vamos a ver. Les decía, los elementos del diseño curricular son los que tienen ustedes aquí, que todos conocemos. Las competencias, los propósitos, la metodología. Dentro de la metodología incluyo los métodos, las estrategias, las actividades y los recursos didácticos, y la evaluación, que es sobre todo a lo que nos dedicaremos de ahora en adelante. En contenidos, les decía antes que realmente lo que se ha detectado es que hay muchos conocimientos que pueden ser prescindibles perfectamente, y como dice Mafalda, la pobre aquí está muy, muy asombrada, midiéndose la cabeza, y dice, ¿para aquí todo lo que en la escuela me van a meter en la cabeza? Pues realmente no les cabe en la cabeza todo lo que intentamos meterles. O sea, eso es obvio. Entonces creo que sería una decisión muy acertada el hacer una buena selección de conocimientos para no sobrecargar y que pudieran aprender de verdad lo que tienen que aprender. Si pasamos a la evaluación, yo les diría que la evaluación condiciona todo el proceso de aprendizaje, porque en función de cómo es la evaluación, así organizo yo mi aula y así organizo todo el aprendizaje de los niños a lo largo del ciclo escolar. Una serie de preguntas para que ustedes reflexionen. ¿Ustedes creen que la evaluación, sobre todo en la educación obligatoria, toma en cuenta las posibilidades de cada alumno, toma en cuenta el contexto de la escuela, sirve para mejorar el aprendizaje, sirve para conocer al alumno, resulta útil para mejorar la enseñanza que realiza el profesorado, apoya el desarrollo y el ajuste de los proyectos escolares? En definitiva, ¿ustedes creen que con la evaluación mejoramos la calidad del sistema educativo o solamente lo que hacemos es comprobar un resultado y decir reprueba o aprueba y se queda otra vez en el mismo grado o pasa de grado? Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo con la evaluación? Habría que aplicar, creo que es imprescindible, un modelo de evaluación formativa que nos sirviera para conocer al alumnado, para detectar sus fortalezas a lo largo del proceso de aprendizaje, para detectar las dificultades que debe superar, para ajustar la forma de enseñar, mi forma de enseñar, al modo de aprender de los alumnos. Hay que valorar los progresos en función de las posibilidades de cada niño. No les vamos a pedir lo mismo a todos. Eso es ignorar las diferencias de nuestros alumnos. Hay que valorar los logros, es decir, no podemos utilizar la evaluación solo para decirles lo que está mal. Creo que es mucho más útil utilizar la evaluación para decirles lo que está bien, porque eso aumenta su autoestima y eleva las expectativas de aprender de ellos. Y van a salir mucho más adelante si les decimos lo que está bien que si les decimos lo que está mal. Me sirve a mí como profesora para mantener mi perfeccionamiento continuo. Y si yo voy adaptando la forma de enseñar a las capacidades del alumnado, estoy adaptando todo el sistema a mi grupo de alumnos. Es decir, el sistema educativo es algo muy etéreo o es algo muy legal que puede resultar muy rígido, pero que si yo como maestra en el aula voy adaptando mi forma de enseñar, las actividades, los recursos didácticos, los voy adaptando a las posibilidades y a las características de los alumnos, evidentemente estoy adaptando toda esa mole que es el sistema educativo, lo estoy adaptando a cada niño y a cada niña. Lo que se trata es de conseguir que todos desarrollen sus capacidades al máximo, adquieran competencias y se puedan incorporar dignamente a la sociedad. Entonces, tenemos que pensar si queremos qué queremos para nuestras alumnas y alumnos. Si queremos una evaluación tradicional y academicista, que habitualmente solo destaca lo negativo, que no tiene buena imagen, es decir, a ninguno nos gusta que nos evalúen para decirnos lo que hacemos mal, ¿no? Para eso preferimos que no nos evalúen. Intenta homogeneizar al alumnado, ¿por qué? Pues porque si al final, después de todas las metodologías que utilicemos y todo lo que hagamos en el aula, lo único que vale es que contesten un examen que es igual para todos, al final el mensaje que estamos transmitiendo es que lo único que vale es, y el único que pasa y que es adaptado y que va a ser aceptado en la sociedad, es que es el que cumpla ese rasero que ponemos nosotros en el examen y que es igual para todo el alumnado. Resulta muy simplista. Yo creo que no se puede valorar el aprendizaje de un alumno con un número. Es absurdo. Es absurdo porque además ese número favorece la competitividad y permite establecer comparaciones
que son inaceptables. Es decir, pareciera que 2 niños que tienen un 6 son 2 niños que han aprendido lo mismo, que son iguales. Es ridículo. Todos sabemos que un 6, un 7, un 8 significan cosas diferentes en cada niño. Es decir, pueden haber aprendido bien unas cosas y haber aprendido mal otras. Y tienen los 2 un 7. Bueno, pues es que es muy simplista. Es decir, creo que no es admisible que evaluemos con un número a nuestros alumnos. Y se suele aplicar al final de un proceso de aprendizaje, y si yo lo aplico al final, pues realmente ya no me permite mejorar el proceso. Ya no tiene arreglo cuando yo me entero de lo que está pasando en el aula y de si un niño está aprendiendo o no, realmente ya no tiene remedio. Tiene remedio al mes siguiente, al trimestre siguiente. En cambio, si yo aplico un modelo continuo y formativo, yo voy evaluando los procesos. ¿Eso qué me permite? Pues que si me voy percatando, si me voy dando cuenta de lo que va bien y lo que va mal, yo puedo cambiar. Yo puedo cambiar, con lo cual puedo mejorar ese proceso de forma continua. Voy describiendo, es decir, utilizaría un modelo de informe, de boleta para los niños, que no fuera un número, sino que fuera descriptivo, que dijera lo que aprende mejor, lo que aprende peor y cómo se le puede apoyar. Es decir, si yo voy valorando paso a paso cómo aprende un niño, yo estoy personalizando la educación y voy valorando las diferencias que presentan. Y además, yo incorporo la evaluación desde el principio del proceso, no al final, sino desde el principio. Es decir, según los niños van aprendiendo, yo voy valorando, voy evaluando cómo se produce ese aprendizaje. Por si tengo que cambiar algo, no esperar al final cuando ya no tenga remedio. Si yo describo los aprendizajes, los talentos de los niños, yo voy a favorecer la cooperación entre todos, porque todos van a valorar lo positivo que aporta cada uno a ese proceso, y voy a favorecer la autoevaluación, porque el niño aprenderá a valorar desarrollando y sus propios talentos. Es decir, favorezco la autoevaluación y favorezco la autoestima. Y entonces hay que plantearse, pues yo les tengo aquí unas viñetas, estas de Tonucci, de si queremos esta escuela, que sería la del modelo academicista. Ven ustedes que entran ahí todos los niños entran por ahí, todos diferentes, pero pasan el proceso, pues por ahí les insuflan el material didáctico y salen todos igualitos. Dice carrera de bienestar, cultura, dignidad y poder, los que se ajustan todos al modelo. Pero fíjense lo que sale por el otro lado, dice desechos. Los que no se han ajustado a ese modelo, pues dice clases diferenciales y especiales. ¿Esa es la escuela que queremos? Hay que pensárselo, ¿eh? ¿Esa es la escuela que tenemos? Yo creo que en muchos casos sí. Creo que en muchos casos la escuela sigue haciendo esto. Y hablando de un poco de homenaje, un pequeño homenaje a Aquino, que saben ustedes que falleció el 30 de septiembre, y que Mafalda y sus amigos, pues la verdad es que nos enseñan mucho de educación. En relación con el ubicar la evaluación al final del proceso, pues nos aparece la primera viñeta, que dice la maestra, y el que no haya entendido, que levante la mano. Manolito, como siempre, levanta la mano y dice, ¿qué es lo que no has entendido? Manolito dice, desde marzo hasta ahora nada. Claro, evidentemente, si la maestra no se ha ocupado de valorar lo que el niño va aprendiendo, pues pueden pasar meses y que el niño no haya aprendido nada. Ahora, ¿responsabilidad del niño o responsabilidad de la docente? Bueno, pues lo tenemos que plantear. Ahí tenemos a Manolito con su boleta y va diciendo, mal, la maestra me puso mal. Dice, para eso viene uno todos los días a la escuela, porque si uno viniera de vez en cuando vaya y pase, pero hacerle esto a un cliente, ¿para qué viene un niño todos los días a la escuela si la maestra no se está enterando de que el niño no aprende? ¿Qué sentido tiene? Es decir, esto es lo que perciben, yo creo que es lo que perciben muchos niños en nuestras escuelas cuando las escuelas no se ajustan a un modelo formativo de evaluación. Y tienen ustedes la última que dice, bien, ahora guarden todos sus útiles, menos lápiz, goma de borrar y una hoja en blanco en la que anotarán examen de lectura. Y entonces dice Mafalda, perdón, ¿y si apeláramos a la sensatez y de cosa para otro día? Digo, para evitar un inútil derramamiento de ceros. Es decir, ¿esta es la evaluación que queremos o tenemos que cambiar? Bueno, esa decisión la tienen que tomar ustedes. Yo creo que es imprescindible cambiar.
porque en lo que no cambie la evaluación, no cambia nada. No cambiamos nada prácticamente en la escuela. Aquí tiene usted un concepto de evaluación que nos sirve bien para ir cambiando. Un proceso sistemático y riguroso de obtención de datos que se incorpora al proceso educativo desde su comienzo, de manera que nos permite disponer de información continua y significativa para conocer la situación. Yo formo un juicio de valor, es decir, yo evalúo con respecto a esa situación y tomo decisiones para proseguir la actividad mejorándola progresivamente. Lo que va bien, lo refuerzo. Si algo va mal, si se produce alguna disfunción, lo cambio. De eso se trata con un modelo de evaluación con el que me permita aprovechar todas las virtualidades de esa evaluación. Y pregunta que suelen hacer casi siempre, ¿y cómo hacemos esa evaluación formativa? Pues miren, no solo hay exámenes, no solo hay exámenes como procedimientos de evaluación. Yo, la mayor parte de los datos que obtengo a lo largo de mi vida son a través de la observación. Es decir, nosotros nos conocemos por observación. Cuando yo conozco a un amigo o a una amiga, no le hago un examen. Observo cómo se comporta, hablo con él, entrevista, se puede preguntar, es decir, encuesta, sociometría, fotovoz, es decir, hay muchas técnicas para obtener datos, para obtener información en relación a cómo está siendo el proceso de aprendizaje de los niños. Cuando yo tengo esos datos, yo los tengo que analizar. Es decir, no me basta solo con tener un dato y decir, bueno, ya está, bueno, pero tengo que analizarlo para valorarlo, para decir, esto vale, esto no vale, está bien, está mal. Es decir, tengo que valorar el mérito de lo que hemos conseguido. Y tengo que acostumbrarme a escribir las observaciones que hago o la información que consigo a través de la entrevista, es decir, de hablar con los niños. Dentro de la encuesta, os diría, dentro de la encuesta está el cuestionario de aprendizaje, que sería el examen tradicional. Es decir, en un momento determinado yo puedo aplicar un cuestionario de aprendizaje en el aula. Es decir, puedo hacer un examen. Es decir, sobre todo, pues estoy pensando en profesores de secundaria que pueden tener 150 alumnos, 200 alumnos en una educación obligatoria, y a lo mejor para que el profesor confirme que una serie de conceptos básicos se han conseguido, puede aplicar un cuestionario de aprendizaje, puede aplicar un examen. ¿De qué se trataría? De que la calificación que obtiene el alumno no puede ser nunca únicamente la que ha conseguido en ese examen. Es decir, tiene que ser un dato más que el profesor tiene que añadir a lo que ya ha observado, ya ha adquirido, ya ha valorado a través de los trabajos que ha hecho el alumno en el aula, que ha hecho individualmente, que los ha hecho en grupo, que ha hecho fuera del aula. Es decir, tiene que ser todo un conjunto de información que el profesor ya tiene y al que añade el de ese examen, pero no como única valoración, que es lo que ocurre desgraciadamente en muchos casos. Entonces yo tengo una serie de registros que me sirven como el anecdotario, el sociograma, una lista de control, una escala de evaluación, el cuestionario. Me voy a fijar especialmente, esto lo tienen ustedes perfectamente en la bibliografía, y ahora al final yo les he puesto ahí algunos libros, sobre todo el manual de evaluación que les pongo, la evaluación educativa mío, es que lo tiene publicado la SEP en México. Entonces lo tienen ustedes disponible tanto en la biblioteca del normalista como en la de biblioteca de maestros. Entonces, como lo tienen ustedes ahí, por eso se lo pongo. Y bibliografía hay porque esto es una charla de 45 minutos, y yo lo único que pretendo es que ustedes terminen convencidos de que tenemos que cambiar el modelo de evaluación, porque es mejor así y porque no piensen que el examen es lo mejor y es el no va más para evaluar a nuestros alumnos, porque no es así. Es decir, una prueba escrita evalúa lo que puede y desde luego no evalúa lo más importante de la educación, no evalúa lo más importante de la educación. Una lista de control es un cuadro de doble entrada donde ven que ponemos los aprendizajes en un sitio verticalmente, y luego tenemos los 30 alumnos que yo tenga en el aula. Dirán ustedes, optimistas, dirán algunos, vale. 25 o 30 alumnos sería lo razonable, digamos. 25 me quedo. Entonces, según va transcurriendo la programación y según vamos trabajando en el aula, yo voy anotando lo que va consiguiendo cada alumno, voy poniendo crucecita, puntito, lo que quiera, de manera que si todo va bien, si marcha bien, ese cuadro se tiene que ir cumplimentado con crucecitas, con puntitos o con lo que ustedes pongan.
Fíjense que simplemente con una visión de conjunto, o sea, con una mirada, yo tengo la fotografía de cómo está aprendiendo el grupo. Es decir, si una columna se me está quedando medio vacía, es que ese niño no está aprendiendo, ¿no? Algo pasa. Es decir, si yo cada semana reviso cómo van mis alumnos, yo tengo que comprobar, yo compruebo que efectivamente hay algún niño que está teniendo alguna dificultad. Puede ocurrir también que se me quede en blanco alguna fila de las que ponen ahí. Dice, clasificar diferentes tipos de imagen. Si nadie aprende eso, tengo que mirar mi programación y tengo que ver qué actividades estoy yo proponiendo, porque debo estar fallando yo, cuando no lo aprende nadie. La diferencia entre la lista de control y la escala de valoración, les hago un paréntesis. Escala de valoración igual a rúbrica. No piensen que porque no utilice rúbrica es que la hago desaparecer. Yo sé que ahora está de moda el llamarla rúbrica, pero es una escala de valoración descriptiva, una rúbrica. Simplemente es una traducción del inglés en español, en castellano. Tenemos la escala de valoración que nos explica muy bien lo que es. La diferencia entre la lista de control y la escala de valoración es que en la escala de valoración, en que el formato es similar, pero en la escala de valoración lo que yo hago es que cada aprendizaje lo valoro para ver si lo domina ya siempre en todas las ocasiones, en muchas ocasiones, en algunas o en ninguna. Es decir, yo escalo, que de ahí le viene el nombre, yo gradúo hasta qué punto ha conseguido el aprendizaje ese niño. Claro, la escala de valoración requiere que haya una para cada alumno. Si yo a un profesor de secundaria le digo que tiene que llevar 200 escalas de valoración para los alumnos, pues creo que ya hemos perdido las amistades para toda la vida y además no lo va a hacer. Pero yo sí puedo convertir la lista de control en escala de valoración. Es decir, en vez de esperar al final a que el niño domine perfectamente los aprendizajes, yo puedo poner un puntito cuando ya he empezado a conseguirlo, 2 puntitos cuando ya casi lo ha conseguido y 3 puntitos cuando lo ha conseguido del todo. Con lo cual estoy convirtiendo la lista de control, que es un registro por cada grupo de alumnos, nada más, lo convierto en escala porque el alumno que tenga los 3 puntos es que lo ha conseguido plenamente, y que tenga 1 es que lo está empezando a conseguir y el que tenga 2 es que va avanzando en él. De manera que esto es muy importante y no se nos puede olvidar esa escala de valoración descriptiva. Puede haber algún alumno que tenga alguna característica especial o alguna dificultad especial para el cual tengamos que elaborar esta escala de valoración solo para él, pero no de forma generalizada. Si yo dispongo de toda esta información descriptiva que me da el informe, yo puedo hacer un informe para las familias que favorezca la colaboración con ellas y que ellas sepan cómo ayudar y cómo apoyar a sus hijos. ¿Por qué? Porque va a ser descriptivo, porque va a ofrecer información clara y amplia sobre las dificultades y sobre los talentos de sus niños, porque valora las competencias y los propósitos y porque valora todo tipo de aprendizajes. No solo los conceptos, es decir, no solo la memorización de conocimientos, sino también todos los procedimientos y todas las actitudes. Ahí les dejo los modelos de informe. Área de lengua y literatura, aquí llamamos lengua y literatura lo que ustedes llaman español, de verdad que se hace un modelo de informe que es igual para todo el centro y para todos los alumnos, pero que es descriptivo. Entonces dice, comunicación oral, expresa sus ideas con claridad, utiliza un vocabulario adecuado a su nivel. Y ahí a cada uno de estos aprendizajes se puede poner, pues muy bien, si quieren hasta el notable y el sobresaliente, pero ya no es solo un número, sino que explica y describe esos aprendizajes que ha adquirido. Y si lo quieren hacer ustedes de manera que expliquen más a las familias qué es lo que ha conseguido en cada uno de los apartados, pues tienen este segundo modelo, dice, expresa sus ideas con claridad. Y aparecen unas líneas donde la maestra o el maestro pondrá qué es lo que ha aprendido y qué es lo que no ha aprendido. El tercer informe es de preescolar, aquí le llamamos educación infantil, y la verdad es que en preescolar suelen hacer ustedes unos informes muy bonitos que expresan muy bien y casi siempre son descriptivos. Yo espero que aquí no se utilizan números para evaluar a los niños en preescolar y yo espero que ustedes tampoco lo hagan. En las viñetas de Mafalda, ¿cómo reciben los alumnos la evaluación esa tradicional y academicista? Ahora, si yo con el alumno hago una evaluación formativa, ¿cómo lo reciben? Pues yo creo que muy bien, creo que muy bien.
porque ven que se valora todo su trabajo en el día a día, no solo cada X tiempo y con una actividad. Se le comentan los resultados de sus actividades. El niño aprende a autoevaluar su trabajo de forma autónoma y aprende también a valorar el trabajo de los demás, es decir, aprende a coevaluar ese trabajo. Yo creo que si mejoramos los procesos, lógicamente, tienen que mejorar los resultados, obligatoriamente. ¿Qué pasa? Que en este momento tenemos a los niños delante de nosotros, no los tenemos en las aulas. Pues yo pienso que sin la educación presencial resulta que la orientación al alumnado se hace más necesaria todavía que cuando los tenemos con nosotros, ¿no? El niño necesita recibir retroalimentación de todo lo que hace. Por eso se ha convertido en un instrumento esencial para que se comuniquen profesores y estudiantes. Yo creo que estas tecnologías para la instrucción son adecuadas. Para la educación, pues miren, la educación a distancia, ya lo decía al principio, sin relación en los grupos se va a resentir la socialización, el desarrollo afectivo, educación en valores o adquisición de competencias. Yo sé que ustedes están utilizando televisión, radio, es decir, la SEP está utilizando una serie de medios para favorecer esa educación de todos los niños. Pero eso solo no basta. Es decir, hace falta que el maestro, por unos medios o por otros, siga en contacto con el alumno. Les decía que, como hay veces que en los chats, en estas videoconferencias, luego dicen, ¿y algún libro para hacer? Bueno, ahí tienen ustedes. Abajo son los dos libros de la evaluación educativa, donde tienen perfectamente todo esto desarrollado. Bien, es verdad que son del año 98 y ahora el manual de evaluación educativa lleva ya 11 ediciones, la última del año pasado, entonces está más actualizado, pero bueno, los tienen ustedes ahí al alcance suyo en México, con lo cual yo ahí les dejo una serie de obras que les pueden resultar de utilidad. Y como seguimos con las tecnologías de la información y la comunicación, pues no tenemos por qué desconectarnos. Así que muchas gracias por su atención y esperemos seguir en contacto pues a través de este instituto o de otras instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante. En este momento habilitamos el espacio y me permito dar lectura a algunos de los comentarios y chat que nos han estado llegando. Le envían saludos desde la Huacana, Michoacán, del Colegio de Isabela Católica. Le dicen que es un excelente tema. Le envían saludos de La Barca, Jalisco, de Veracruz, de Contepec, de Sitio. Fabiola Medina comenta, totalmente de acuerdo, hemos descubierto lo importante para poder abordar aún a la distancia. Sayora comenta, es un punto muy importante, las artes deberían estar dentro de todas las asignaturas porque son indispensables para la vida. Juan Francisco Zúñiga comenta, no solo todos los docentes en la forma de dar clases, sino también la adaptación de los alumnos. Y por aquí también está otro en donde dicen que es muy, muy buena e importante esta información. Asimismo, comenta Bárbara Flores, dice, sobre todo la motivación es lo más importante. Dejar a los jóvenes hagan sus trabajos de acuerdo a sus conocimientos y habilidades, no reprimirlos. Saludos desde Nueva Coahuila. Y orgullosamente egresada del INSET. Le mandan también saludos cordiales desde algunos egresados también y comentan por aquí, dicen muy buenas tardes, en suma importancia cada uno de los puntos que se están tratando. Y también comenta Carolina, dice vaya que a México nos hace falta actualizar nuestras aulas, materiales y enseñanzas. Comentan, la evaluación se convierte en la oportunidad de tomar decisiones para ir mejorando los procesos formativos. Otra en donde nos comenta Leticia Tapia, me parece de gran importancia el cultivar ese desarrollo emocional, conocer a nuestros alumnos y su forma de expresar, comunicarse, ya que las competencias se observan en el actuar del ser humano. Y sí, dice, dentro de esta pandemia, ¿es adecuado tomar una evaluación, solo un video sobre algún tema en específico, doctora? Es una pregunta que nos hacen. Dice, dentro de esta pandemia, ¿es adecuado tomar como evaluación solo un video sobre algún tema específico?
Pues eso sería, yo creo que muy pobre, ¿no? Sería muy poca información la que tendría si solamente, es decir, eso casi se parecería a un examen, que es lo que, bueno, pues lo que el niño puede comentar en 1 hora o en 2 horas, a lo mejor cada mes o cada 2 meses. Es decir, yo creo que tiene que ser más amplia la información. Es decir, hay que darle oportunidad al alumno de que presente más trabajos, ¿eh? No solo un video. Hombre, una comunicación oral adecuada, es decir, que el niño pueda presentar un trabajo a través de un video es perfecto, pero eso me parece muy poco, casi sería igual a un examen, ¿no? Yo creo que eso se puede complementar con una serie de trabajos escritos que se le hagan llegar también a la maestra o al maestro, ¿no? Yo creo que sería mejor. Y esta otra pregunta, doctora, dice, ¿cómo evaluar dentro de esta pandemia los aprendizajes de niños de preescolar? Los aprendizajes de niños de preescolar y los aprendizajes de niños que presentan necesidades especiales son más difíciles a través de la pantalla. Realmente son los que necesitan más presencia. Es decir, es verdad que un alumno de secundaria, por ejemplo, un alumno de secundaria puede manejarse muy bien con los medios informáticos y podemos comunicarnos bien con él y puede ir aprendiendo, aunque digamos que esas otras cuestiones de relación queden un poco atrás. Pero un niño de 3 años, de 4 años, de 5 años, pues es que necesita estar en el aula, necesita estar con los otros niños y necesita estar con su maestra, porque si no se queda todo, yo qué sé, muy frío, ¿no? Se queda muy frío y muy distante. Aquí lo que se está haciendo con los niños de preescolar, sobre todo, es dar orientación a las familias para que vean cómo pueden trabajar determinados temas con ellos. No obstante, niños de preescolar ya de 5 años se pueden manejar también bien con la computadora, ¿eh? Hay niños que si en su casa, o sea, ahí depende también mucho del nivel cultural y de los medios que tenga la familia y de la formación que tengan los papás y las mamás del niño. Pero hay niños que a los 4 y 5 años ya se manejan muy bien con las tabletas, bueno, con los celulares. No sé, yo supongo que en México es igual que aquí, que están incluso comiendo donde sea, en un restaurante, donde sea, y están los niños pegados a su celular más que haciendo otra cosa. Es decir, que los críos, aunque sean muy pequeños, ya están manejando muy bien estas tecnologías. Ese niño también puede hablar y puede comunicarse con su maestra o con su maestro, si es preescolar, siempre con su maestra, pero se puede comunicar muy bien a través de ella. Si es posible, perfecto. Si no, tiene que ser a través de la orientación que reciban las familias para que ese niño pueda seguir avanzando. Porque cuanto más pequeños sean los críos, pues más necesidad de presencia necesitan para educar, ¿eh? Estamos en una situación difícil para conseguir una evaluación adecuada y una enseñanza adecuada con los más pequeños y con los que tengan cualquier tipo de dificultad más específica de aprendizaje. Gracias, doctora. Bueno, aquí también le mandan saludos desde La Piedad y comentan, en muchos casos las evaluaciones no arrojan los valores que el docente espera del niño o del alumno. Esto se debe a que los intereses de cada uno de los alumnos son diferentes y el alumno aprende y adquiere todo aquello que se asemeje a sus necesidades. También nos comenta... Sí, es verdad que los alumnos son diferentes. Entonces, ese solo Juan es normal, firmado a la maestra que yo les ponía, pues es que eso no tiene mucho sentido. Hay que tomar en cuenta también los intereses de los alumnos, las motivaciones que tiene y lo que le gusta. Todos somos diferentes y el mundo y la sociedad necesita de nuestras diferencias, porque si fuéramos todos iguales el mundo no avanzaría. Entonces, hay que valorar los talentos que tiene cada uno y lo que puede aportar. Yo creo que eso es fundamental. Muy bien. Nos comentan, pues, muchos retos, grandes retos para la educación en esta pandemia. Excelentes aportes para la educación. Y comentan por aquí, dice, ¿qué hay respecto al diseño curricular en el hogar? El diseño curricular es propio de la escuela. O sea, la verdad es que a las papás y a las mamás no les vamos a decir que hagan un diseño curricular. Lo que sí les podemos orientar es a que dentro de la casa y dentro de la familia se pueden aprovechar muchas cuestiones de vida habituales
con las que se puede mejorar, ¿eh? En la casa hay libros, hay prensa, hay televisión. En la televisión se pueden ver películas, se ven videos culturales. Es decir, todo eso es diseño curricular, es decir, todo eso son recursos didácticos que se pueden aprovechar muy bien, aunque no sea el libro de texto o la lección clásica que utilizamos en la escuela. Es decir, el papá y la mamá no se van a poner a hacer una programación. La programación la tiene el maestro o la maestra, que sí se la puede hacer llegar sintéticamente, o sea, lo que es más importante en cada momento, para cada mes, de lo que tenga que aprender el niño, pero que la casa tiene muchos recursos para trabajar y para que el niño aprenda. Y están aprendiendo otras muchas cosas, como decíamos antes. Educación artística en general, plástica, ejercicios, cocina. Aquí la cocina se ha desarrollado de una forma increíble, o sea, no solo con los niños, sino con los papás, las mamás. Para todo eso se aprende, con todo se aprende vocabulario, se aprende a pesar, se aprende a medir. Es decir, en la casa tenemos muchísimos recursos con lo que los niños pueden aprender. Ahora, un diseño curricular así específico, yo diría que no se lo podemos pedir a la familia, que se lo tenemos que hacer nosotros, ¿eh? Bien, doctora, muchas gracias. Pues, doctora Karen, no sé si quiere hacer alguna aportación. Nada más agradecer a María Antonia Casanova por compartirnos de una manera tan clara, sobre el tema de evaluación y la importancia de la congruencia del diseño curricular con todos sus elementos. Entonces, nada más decir que nos quedamos con el reto en el instituto de generar espacios, de generar mecanismos para aprender a aprender, para favorecer esta autonomía personal de la que ella decía, que si bien nuestros estudiantes no son pequeños, no son niños, no son adolescentes, son la mayoría adultos, creo que sí podemos generar condiciones para desequilibrar y que podamos de algún modo generar habilidades, competencias para esta incertidumbre que es nuestra y que está en cada día presente. Nada más decirles también que la doctora María Antonia Casanova participó en un libro editado aquí en nuestro instituto que se llama Los márgenes de la inclusión, y que justamente antes de iniciar esta reunión para todos ustedes en el marco de este 32º Encuentro Nacional de Investigación Educativa, generosamente aceptó participar con nosotros en la presentación de este libro el día 3 de diciembre, con el tema la educación inclusiva para una sociedad democrática. Es la edición del último libro de la doctora María Antonia Casanova. Entonces, pues están todos invitados a agradecerle a la doctora María Antonia Casanova su generosidad de compartir con nuestro instituto, con nuestra gente de Michoacán, de México, que además tiene una vinculación grande, fuerte con nosotros. Y bueno, pues nos veremos el día 3. Doctora, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ustedes y felicidades por la organización de este 32º encuentro. Yo creo que es muy importante, no solo para los niños, no solo la labor con los niños, sino la labor que hacen ustedes con todos los adultos y con todos los docentes, porque en definitiva la educación de los niños va a depender de lo que hagamos las personas adultas. Así que ánimo para seguir en esta misma línea de trabajo que siguen, y muchísimas gracias por la invitación que me han hecho para participar en este encuentro. Esperemos vernos el día 3, ¿eh? Claro que sí, doctora. Pues con esta última intervención, pues agradecemos la participación, y a nombre del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, agradecemos su participación, doctora, en este encuentro, así como también a los que nos siguen por el Facebook en toda esta transmisión del encuentro. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.